Pero estamos hablando de qué, de ansiedad, de nervios. Claro, para hablar de trastornos de ansiedad, que es lo que vamos a hacer hoy, tenemos que hablar con una médica psiquiatra. Y tenemos a la suerte de poder contar aquí con la doctora Teresa Pérez Espinosa. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Álvaro. Claro, esos gusanillos que tenemos antes de iniciar algo, de examinarnos, ¿es ansiedad? ¿Eso qué es? Eso es ansiedad, pero es la ansiedad normal del ser humano, ¿no? Por eso es muy importante diferenciar entre ansiedad normal, que es la razonable, es el estado de activación del sistema nervioso central, para algo que realmente es distinto a lo habitual. Es decir, ni todos los días estamos en escena, ni todos los días nos estamos examinando, ni a todos los días estamos haciendo una entrevista. De lo cual esos estados, esa respuesta del sistema nervioso en la que me produce ese gusanillo que tú decías. Sí, claro. Digamos, ay, es que estoy como nervioso, ¿no? Los niños ahora en Navidad que hacen, que hacen pequeñas actuaciones, que cantan, que hacen cositas, dicen, ay, mamá, estoy un poco nervioso. Pues es normal, cariño, eso es normal. Porque cuando mamá o papá o los abuelos o los tíos o tus amiguitos hacen algo extraordinario, estamos un poquito más nerviosos. Pero es ansiedad normal. Esa ansiedad pasa a ser patológica. ¿Cuándo hablamos de trastornos de ansiedad realmente? Cuando aumenta la intensidad, es como la fiebre, vale. ¿no? Es decir, una cosita es tener una febrícula que controlamos y otra cosa es que se nos dispara. Esa ansiedad, que es una respuesta exagerada, una activación del sistema nervioso y sobre todo con respuesta neurovegetativa. Sí. Con lo más frecuente, con taquicardias, vale. con palpitaciones, bien. Con disnea, con sensación de ahogo, con parestesia, se me duermen las manos, sí. Me da sudoración, me da como escalofríos, me da incluso acompañado de síntomas psíquicos, miedo, agobio psicológico, sensación de ganas de echar a correr. Ay, Dios mío, no puedo con esta situación. Esto que se produce cuando ya se ha instaurado un trastorno de ansiedad, desde una ansiedad patológica, es cuando es necesario que nos pongamos en manos de un especialista, le podamos con toda tranquilidad y sobre todo, digamos, libertad y sin temor a que me tilden de nada negativo, es decir, me está pasando, tengo unos niveles, unos síntomas físicos, como decíamos, de taquicardia, disnea, temblores. ¿Eso a un infarto de miocardio? Bueno, pues hay un cuadro que está dentro de los trastornos sí. de ansiedad, Alan lo has dicho muy bien, que es el ataque de pánico. El ataque de pánico sí. Que los americanos definen como panic attack, es la definición. Yo cuando empecé a psiquiatría, ese término nos gustaba a todos los psiquiatras mucho, y nos gustaba porque define un cuadro que desgraciadamente es muy frecuente, que acude rápidamente al servicio de urgencias hospitalaria, que la persona de manera súbita, por eso se llama ataque de pánico. Ataque es algo episódico, súbito, abrupto, que aparece en un momento, que su duración es entre 15 a 30 minutos, y dice ataque ¿de qué? Ataque de pánico, de un miedo irracional, con una sensación de muerte inminente, con una repercusión, como definíamos, de la ansiedad, con esa respuesta neurovegetativa, con esa taquicardia, Dios mío, algo me está pasando. Es la sensación, decíamos, la más dolorosa que sufre a nivel psicológico el ser humano, un ataque de pánico. Hablando del ser humano, ¿afecta más a hombres o a mujeres? Los trastornos de ansiedad, carga genética, como en otros programas siempre decíamos, la mayoría de las veces hay una carga genética, y afecta al 10% de la población. La prevalencia anual es el 10% de la población y afecta el doble a mujeres que a varones. El doble a mujeres que varones. Vale, el diagnóstico es un diagnóstico diferencial con lo que tú dices, esa persona que acude a urgencias con esa sensación de sentirse morir, pero que no lo está. Pero ¿cuál es el tratamiento inicial y posterior? El de emergencia sí. Es cortar el ataque de pánico, con una benzodiazepina de acción casi inmediata. Vale. La mayoría de los pacientes se han familiarizado en los últimos años, que es una parte buena, o yo diría muy buena, se han familiarizado, y a veces malo, pero se han familiarizado con esas crisis, efectivamente, o esos estados de ansiedad, que el ataque de pánico en urgencia, el médico responsable
de puerta, sabe diferenciar, evidentemente va a descartar algo orgánico si hubiera un infarto de miocardio, si hubiera una insuficiencia respiratoria. Obviamente los profesionales de los servicios de urgencias son fantásticos, saben diferenciar perfectamente cuando han descartado y a veces no necesitan hacer nada para saber que lo que está ocurriendo es un ataque de pánico, ¿no? Y lo cortan con benzodiazepinas. ¿Qué ocurre después? Ese es el tratamiento, digamos, de emergencia sintomática. Lo importante es después, lógicamente, porque estamos hablando de un trastorno que crea pues una dificultad para vivir, ¿no? Para relacionarse, ¿no? Efectivamente. Esta persona que padece o bien un ataque de pánico, o bien un estado de ansiedad, o bien síntomas fóbicos, que forma parte dentro de la patología de los trastornos de ansiedad, las fobias, la agorafobia, la fobia social, las fobias simples, todos estos cuadros que están dentro del trastorno de ansiedad y que debemos de volver a ser conscientes que afecta al 10% de la población, es muy importante que acudan a un profesional de salud mental, en aquel que se confíen, a que busquen al que mejor se encuentren cómodos, para que diagnostique, pero no solo diagnostique, que yo creo que cualquier persona, casi sin saber casi nada, sabe perfectamente decir, yo tengo ansiedad. Eso lo saben diferenciar. Pero hay que diagnosticar y tratar adecuadamente. ¿Cómo hay que tratar adecuadamente? No solamente es el pilar farmacológico, que siendo muy importante, debemos de estudiar de una manera mucho más atenta, de mucho más empática, de mucho más profesional. Es que esa persona hay que estudiarle su personalidad, hay que enseñarle a pensar mejor, a tener mejores actitudes ante la vida, a darle habilidades sociales, a darle destrezas sociales, a enseñarle técnicas de relajación, yoga, respiración, pero sobre todo es que yo creo que, Alain, debemos, que probablemente sea nuestro último programa de salud mental de este año 2015, que las personas, no está escrito en ningún sitio, que las personas sufran innecesariamente. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Es muy importante. Muchas veces lo insistimos aquí, nadie tiene que padecer dolor, ni físico ni psíquico. Y la doctora Teresa Pérez Espinosa lo está diciendo bien claro. Nadie tiene que sufrir, ni físicamente ni psíquicamente. El tratamiento de estos pacientes... Debemos de no sufrir lo que es recuperable. Desgraciadamente hay un porcentaje de patologías que sabemos que tienen una mala salida, pero no obstante, aunque incluso con esas personas que tienen procesos de enfermedad terminal, también hay que aliviar en esa respuesta de ansiedad y de angustia. Siempre la ansiedad, la angustia, el sufrimiento psicológico, sea recuperable porque no acompaña a una enfermedad orgánica terminal. Simplemente el sufrimiento en sí, hay que ser conscientes que la persona que lo sufre también está contaminando al que tiene al lado. Por lo tanto, hay que darle una salida, hay que darle un espacio, tiene que tener espacio y tiempo para ser escuchado y para después escucharse a sí mismo desde las técnicas también de meditación, las técnicas de aprendizaje y de tener actitudes más adecuadas frente a la vida. Yo desde aquí, de verdad, que todo mi cariño a la población asturiana, desearles que estas Navidades, que a veces son muy complicadas para todos, que sobre todo, que si están sufriendo ellos directamente o tienen cerca amigos o familiares, que acudan a un buen profesional, que estamos encantados y volcados en ayudarles. Yo creo que es fundamental el mensaje que vas a dar, Teresa, el hecho de que los profesionales de la medicina, los psiquiatras también, estéis ahí para ayudar a la gente y para hacer posible, bueno, no solamente esas fechas, yo creo que durante todo el resto, durante toda la vida, saber enfrentarnos a las situaciones buenas y malas, que bueno, que es lo que nos permite sentirnos vivos. Eso es fundamental. Eso es el aprendizaje ante la vida, sobre todo empatía, generosidad y un poquito colaborar con el otro, ¿no? Que seguro que se va a devolver. Cuando haces bien, se vuelve el bien. Está claro. Pues querida médica psiquiatra Teresa Pérez Espinosa, un verdadero placer tenerte aquí. Y siempre con tus mensajes positivos para que la población se dé cuenta de que nadie tiene que sufrir, y en silencio menos todavía. Querida Teresa, muchas gracias. Volveremos a estar aquí en próximos programas para seguir hablando de salud mental, que es tu vocación. Muchas gracias. Gracias, Alain. Gracias a todos.